muy contentos y seguimos trabajando acá en nuestra escuela por el bien de los procesos de aprendizaje de las niñas y niños de Maipú. Bien, muy buenos días. Agradecerle a la prensa, ¿no?, en esta fría mañana en Maipú. Bueno, contarles que en el marco de la reactivación educativa desde el año 2022 es que hemos diseñado un conjunto de estrategias de tal manera que esta reactivación educativa cuente también con algunas condiciones que entendemos como esenciales y basales para la adecuada implementación del servicio educativo. Y esto tiene relación precisamente con el mejoramiento de la infraestructura. Durante el año 2022 tuvimos tres grandes líneas de financiamiento: los llamados fondos de emergencia, los fondos tradicionales que el Ministerio de Educación utiliza y además el mejoramiento de los establecimientos pertenecientes a los 11 servicios locales de la Dirección de Educación Pública. En total, cerca de 80.000 millones, en particular, ¿no es cierto?, la línea de emergencia, que es parte, ¿no es cierto?, de lo que nosotros hoy día podemos ver en este liceo de Maipú. Fueron casi 60.000 millones, alrededor de 456 proyectos a lo largo de todo el país, que hoy día permiten que muchos niños, niñas y jóvenes puedan asistir en lugares dignos, ¿no es cierto?, donde se han mejorado los baños, las canchas, los techos, ¿no es cierto?, también, ¿no es cierto?, el sistema eléctrico, y algo que es muy esencial, especialmente en los meses de invierno, que sabemos que es una preocupación de la familia, el tema de la aislación, ¿no es cierto?, para tener un ambiente cálido para el aprendizaje. Durante este año 2023 ya estamos ahora más bien en la asignación de los recursos del nuevo proceso de concursabilidad para fondos de conservación. Y en este caso vamos a distribuir cerca de 100.000 millones también a lo largo de todo el país para mejorar lo mismo, ¿no?, infraestructura básica, en algunos casos también la ampliación de infraestructura escolar asociadas, por ejemplo, a gimnasios, laboratorios y espacios para el aprendizaje, más allá, ¿no es cierto?, de las propias asignaturas. En este marco para nosotros resulta fundamental, estamos a pocos días de iniciar el segundo semestre. Sabemos, ¿no es cierto?, que hay mucha preocupación, especialmente por aquellos establecimientos que fueron afectados por el reciente temporal que impactó en casi 7 u 8 regiones de nuestro país. Sabemos, ¿no es cierto?, hoy día que de los 43 establecimientos o centros educativos, salas cunas, jardines infantiles, escuelas y liceos, solo lamentablemente tenemos que considerar una sola pérdida total, que es un jardín infantil en el sector de Coltauco, en la región de O'Higgins. Este jardín infantil, sin embargo, va a ser repuesto a través, ¿no es cierto?, del financiamiento regular de Junji, y mientras tanto, esos estudiantes van a poder contar con un jardín, ¿no es cierto?, de carácter modular, el que ya está comenzando a implementarse, y mientras esto sucede, ¿no es cierto?, hemos logrado hacer el arrendamiento de otro espacio educativo que va a permitir, ¿no es cierto?, que las familias puedan llevar a sus hijos e hijas el próximo lunes 17. De tal manera que podemos decir confiados, tal como nos pasó durante el verano con los lamentables incendios, ¿no es cierto?, en también casi las mismas regiones, que vamos a poder dar inicio el día 17 de julio a el segundo semestre con el 100%, ¿no es cierto?, de nuestro sistema educativo funcionando en pie, y además de eso, no solo con el espacio educativo, sino que también con la implementación del servicio de alimentación, que es algo que siempre es muy importante, pues muchas veces se afectan, ¿no es cierto?, las cocinas y los casinos de los establecimientos. Con todo esto, lo que podemos señalar entonces es reiterar nuestro llamado en el marco de la reactivación educativa, invitar, ¿no es cierto?, a las familias, madres, padres, tutores, cuidadores principales que nos están mirando a que ya hoy día jueves vamos preparándonos y, ¿no es cierto?, haciéndonos a la idea que parte de nuestro segundo semestre es fundamental mejorar los niveles de asistencia, de tal manera que esto logre ayudarnos en la superación de las brechas de aprendizaje provocados en la pandemia. Muchas gracias. Bien, muy buenos días a todos y a todas. Estamos acá en el Liceo Santiago Bueras de Viera, en Maipú, queriendo transmitir un mensaje central, porque como gobierno hemos tenido que enfrentar junto a las comunidades educativas y junto a los municipios una tarea tremendamente desafiante, ¿no?,
que es poder reactivar nuestro sistema educativo después de años de pausa, de estancamiento y de deterioro. No olvidemos que en muchos casos algunos establecimientos educacionales tuvieron 2 años sin mantención. Entonces esto fue un deterioro para la infraestructura de los establecimientos educacionales que se sumó a al deterioro histórico, el abandono histórico que hemos tenido en infraestructura en el sistema escolar y también, obviamente, en el impacto en los procesos educativos, ¿no? De estudiantes de enseñanza básica, de enseñanza media. Y a pesar de las dificultades, a pesar del gran desafío central que ha pedido el presidente Gabriel Boric al Ministerio de Educación, que tiene que ver con gestionar todos los recursos y los esfuerzos necesarios con los municipios para poder centrar el trabajo en la reactivación educativa, en cerrar las brechas de aprendizaje, en recuperar asistencia, en recuperar infraestructura, se ha logrado avanzar significativamente. Tuvimos 100.000 millones de inversión. Se está viendo los resultados de esa inversión en los establecimientos educacionales. Este año, además, 100.000 millones más. 619 proyectos el año pasado, esperamos 500, más de 500 a lo mejor para este 2023. Y así, ¿no? Los fondos están abiertos a disposición, obviamente, de las postulaciones, pero lo más fundamental es la colaboración y la coordinación. El Ministerio de Educación, en algunos casos, es sostenedor a través de la Dirección de Educación Pública de los establecimientos educacionales, pero en la gran mayoría de los establecimientos educacionales aún son los municipios los sostenedores, y por eso es que es tan fundamental este trabajo, esta coordinación. A través de los alcaldes y alcaldesas también la participación de la comunidad, ¿no? Para que esa capacidad de volver a levantar los colegios, levantar las comunidades, levantar a los estudiantes, sea un trabajo y un esfuerzo colectivo, porque la educación y la mejora en educación, sobre todo en el sistema público, es una tarea de todos y todas. Nuestro compromiso como gobierno, nuestra especial cariño con la educación pública, porque entendemos lo importante que ha sido para el país, pero lo más importante no es solo el compromiso del gobierno y la capacidad de gestionar estos recursos del Ministerio de Educación, sino que la participación activa de las comunidades a lo largo y ancho de nuestro país. Sin perjuicio de esto y sin perjuicio de que estamos contentos y contentas por cómo ha quedado este establecimiento muy bonito, muy precioso, todavía sabemos que nos quedan otros desafíos, y sabemos que hay colegios donde todavía hay mucho por hacer. Y la buena noticia, sí, respecto a eso, es que vamos a seguir trabajando en todos estos años que nos quedan de gobierno para poder cerrar al final del mandato la mayor cantidad de brechas de aprendizaje posible y también la recuperación de la mayor cantidad de establecimientos educacionales que se vieron fuertemente impactados por la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal, ministro Ávila? ¿Cómo le va? Muy buen día. Quería preguntarle, bueno, respecto a la continuación de la agenda. El alcalde se va a retirar mientras tanto. ¿Y la pregunta para? Otra actividad. Para el ministro Ávila. Bien. Precisamente por cómo se continúa, ¿no?, con la agenda en materia educacional luego de haberse rechazado la acusación constitucional, pero de los argumentos ahí presentados, ¿cuáles también recoge, ¿no?, el ministerio para poder también priorizar dentro de la agenda de los próximos meses? Sí, es bien importante señalar, ¿no?, que nosotros hemos contado particularmente desde este año con un Consejo para la Reactivación que el propio presidente Boric inauguró e instaló, ¿no?, durante el mes de enero. Este Consejo para la Reactivación nos ha entregado un conjunto de recomendaciones, muchas de ellas ya están, ¿no es cierto?, en funcionamiento como tareas o acciones que se ejecutan, y otras, ¿no?, que nos parecen fundamentales poder implementando en los años de gobierno que nos quedan. Estas medidas o acciones, ¿no es cierto?, muchas veces involucran recursos, y es por eso que es tan importante contar con esa información, con esas recomendaciones de este Consejo Transversal que representa distintos sectores de la política nacional, de tal forma de incorporar esto en la discusión de los presupuestos anuales, de tal forma, ¿no es cierto?, que eso se vea convertido en acciones concretas que permitan, como por ejemplo, el trabajo que estamos haciendo con 1.300 revinculadores que ya se encuentran en los distintos territorios, ¿no es cierto?, en más de 300 equipos, de Arica hasta Magallanes, buscando, ¿no es cierto?, a través de las juntas de vecinos, de las organizaciones sociales, a aquellos niños, niñas y jóvenes que lamentablemente se han desescolarizado por distintas razones.
Lo mismo que esta meta que nos hemos impuesto de poder lograr más de 20.000 tutores. Nosotros pensábamos en una meta a lo largo del año que permitiera que personas naturales y estudiantes de educación superior acompañaran los procesos de aprendizaje de niños y niñas. Sin embargo, en menos de un mes logramos, ¿no es cierto?, gracias al trabajo que ha hecho este equipo de reactivación liderado por Joaquín Wocan, de contar con más de 22.000 tutores que ya están ejecutando estas acciones y además hay un grupo importante de ellos que está en proceso de formación para acompañar a las familias. ¿Qué decir, no es cierto?, de las facultades de educación que han puesto a disposición a jóvenes estudiantes, ¿no es cierto?, de pedagogía en sus años finales, cuarto, quinto año, ¿no es cierto?, a punto de recibirse, que van a poder trabajar y acompañar también a estos niños. Por tanto, nosotros vamos a seguir enfocados en cada una de estas materias, más allá, ¿no es cierto?, de los resultados de la acusación. Yo lo señalé con total claridad, que estaba convencido de no haber faltado nunca ni en la Constitución ni en las leyes, pero ahora rápidamente volvemos sobre nuestra senda trazada de trabajo por la reactivación educativa. Ministra Vallejos, buenos días. Vallejo. ¿Cómo está? Buenos días. No puede ser, después de tantos años todavía me digan Vallejos. Vallejo. Ministra, buenos días. Estamos en vivo para Radio Bio Bio. Le quería hacer una consulta relacionada con un tema de reportaje que tenemos justamente en nuestra página web y que tiene que ver con lo siguiente. Fundación de la expresidenta Michelle Bachelet recibió 379 millones de pesos de parte del GORE, del Bio Bio, para proyecto de amiga de la expresidenta. ¿Tiene antecedentes de esta situación que le estoy señalando yo y qué opina de lo que le estamos afirmando? Gracias. Sí, o sea, es por todos conocidos aquello. Una cosa son las asignaciones que se transfieren desde el gobierno central y donde hemos tomado acciones efectivamente para ante cualquier irregularidad o eventual irregularidad, denuncia seria efectivamente, iniciar los procesos correspondientes de sumario administrativo, investigaciones sumarias, ¿no? Lo que tenga que ver con la justicia, entregárselo a la justicia, ¿no? Ahora, estos casos de los gobiernos regionales corresponde obviamente las acciones por parte de los gobiernos regionales. En muchos casos han habido respuestas clarificando que se ajustan a los procedimientos normados, ¿cierto? Y de concurso que tienen cada uno de los gobiernos regionales. En otros casos tendrá que despejarse esas inquietudes. Para nosotros lo más importante es que exista una convicción en todas las autoridades, en todos los equipos, tanto municipales, gobiernos regionales o a nivel central, de que frente a denuncias fundadas de irregularidad se tomen las acciones. Porque aquí no es corrupto el que ante un hecho de corrupción no solo se indigna, sino que responde y actúa. Una institución corrompida, corrupta, es la que no hace nada. Y en eso yo creo que es fundamental las acciones, por parte del gobierno central al menos, ante cualquier denuncia de irregularidad que ponga en duda la probidad administrativa o que pueda configurar algún tipo de delito, tomamos acciones y medidas. Investigaciones sumarias, sumario administrativo o poner los antecedentes a la justicia, porque la justicia es la que finalmente juzga si hay delito o no. En ese caso, obviamente, si se detecta una eventual irregularidad administrativa, lo que correspondería para el gobierno regional es proceder con sus reglas, ¿cierto?, para esas investigaciones de carácter administrativo, y habría que determinar si eso constituye o no una irregularidad. Por el momento no es claro, ¿cierto? Muchas gracias. Ministra, muy buenos días. Acá, por acá. Felipe Cofre de Radio Cooperativa. Que están muy atrasitos. Sí, estamos escondidos. Sí. Quería volver al tema de la fallida acusación constitucional en contra del ministro Ávila. Para ustedes como gobierno, bueno, esta es la cuarta acusación constitucional que hace la oposición en un año y medio de que ustedes están en el gobierno. ¿Qué les parece estas constantes acusaciones constitucionales? ¿Creen ustedes que es parte de una estrategia de la oposición para ralentizar el programa que ustedes tienen, o consideran que es pérdidas de tiempo incluso, muchas de ellas que no permiten avanzar con el mismo programa también? Y también, otra pregunta, sumada al ministro Ávila, si es que nos podría también hacer un balance con respecto a esta acusación. El presidente en un tuit había dicho que era una acusación constitucional cargada de homofobia. Usted no lo quiso contestar ayer. ¿Considera ahora, después de la acusación,
que es así. Esas dos preguntas. Bueno, parto yo. Bueno, gracias a la cooperativa por la pregunta. Efectivamente, en menos de un año y medio, la oposición ha presentado 5 acusaciones constitucionales. Ninguna de ellas ha prosperado, justamente porque a pesar de que el gobierno tiene minoría en el Congreso, la evaluación de mérito de esas acusaciones constitucionales han desestimado que tengan argumento jurídico que la sostenga. Y la conclusión, entonces, que independientemente de que son facultades de los parlamentarios presentar acusaciones constitucionales cuando detecten problemas en que los ministerios no estén cumpliendo la Constitución o las leyes, el resultado de estas acusaciones da cuenta de que no hay incumplimientos y que probablemente las motivaciones son más de carácter político, ¿no? La acusación del día de ayer reflejó muy fielmente aquello. Ningún argumento jurídico, político-jurídico, pongámoslos en eso, porque siempre tienen un componente político, ¿no? De evaluación política, pero jurídica al mismo tiempo, y carecía de todo fundamento como lo señalamos. Y tuvo mucho que ver con una inspiración, a nuestro juicio, basada en la discriminación, en primer lugar. Y luego en miradas o evaluaciones más de carácter político, en el sentido si me gusta o no me gusta la gestión de un ministerio. Pero esa evaluación política no fundamenta y no puede fundamentar ninguna acusación constitucional. Entonces es preocupante que en tan poco tiempo se hayan presentado tantas acusaciones constitucionales sin fundamento jurídico. Y esperaríamos de la oposición, de toda la oposición, sabemos que ayer un sector de la oposición supo separar aguas y lo valoramos profundamente. Pero el llamado general es que prime sobre todas las cosas la responsabilidad en la política, que prime sobre todas las cosas la capacidad de diálogo y de construcción conjunta, porque al final de cuentas, todo esto de trabar la reforma previsional, de no querer avanzar en un pacto fiscal, de presentar sistemáticamente acusaciones constitucionales, de negarse a espacios de conversación, lo único que terminan saliendo perjudicados es la ciudadanía, porque la ciudadanía la que no ve la reforma de pensiones para aumentar las pensiones, la ciudadanía la que no ve el aumento de los ingresos a través de un pacto fiscal para financiar mayor seguridad, ¿cierto? Para financiar el per cápita en salud, para poder financiar el derecho a la cuna de padres y madres o para poder financiar un sistema nacional de cuidado. Entonces, los impactos que tiene esta permanente obstrucción a la agenda de gobierno no es un impacto al gobierno, es un impacto a la ciudadanía. Y por eso que insistimos en esto, para poder seguir avanzando, como lo hicimos en las 40 horas, como lo hicimos en su momento con el royalty minero o el salario mínimo, necesitamos que se ponga en el centro la voluntad de diálogo, de avanzar, porque somos capaces de dialogar y somos capaces de avanzar si es que todos los sectores políticos nos disponemos a aquello, y no solamente el gobierno. Tras la acusación, yo quisiera más bien quedarme con dos grandes ideas, ¿no? La primera de ellas tiene relación con cómo nosotros en la clase política elevamos la calidad, ¿no es cierto?, y la profundidad de las discusiones. Eso está relacionado, ya la ministra lo señalaba, respecto de cómo se utiliza esta prerrogativa que está disponible, ¿no es cierto?, para los diputados y diputadas. Sin embargo, sabemos que esto efectivamente muchas veces distrae y la ciudadanía no entiende, ¿no?, de qué manera nuestro tiempo lo dedicamos a esto cuando deberíamos estar, ¿no es cierto?, quizás en tareas más de fondo. Y lo segundo es que la calidad también de la política debemos elevarla, ¿no? En ningún caso las naturales diferencias ideológicas profundas que tengamos sobre distintas miradas, en particular en educación, ¿no? Cuando uno piensa en esta cartera donde se debaten los modelos de subvención, el currículum escolar y tantas otras, ¿no?, que tienen claramente una definición muy clara desde la ideología, desde las posiciones. Estas tienen que ser discutidas democráticamente en un espacio de diálogo y de respeto, ¿no? En ningún caso le hace bien a la política caer, ¿no es cierto?, en las denostaciones personales.
Y si bien pudimos ver en estos días mucho de eso, creemos que tenemos que avanzar efectivamente y trabajar con aquellos y aquellas que están comprometidos con la ciudadanía. Y en eso valorar, ¿no?, a quienes se pusieron a disposición de alguna manera para poder trabajar en distintos proyectos de ley en el año y medio que llevamos de gobierno. Tenemos que ser capaces, ¿no?, todos y todas, de poder trabajar por aquello que la ciudadanía necesita. Hoy día hay 3 grandes proyectos nuestros, ¿no? Flexibilización de la subvención escolar preferencial, que va a ir directamente en apoyo a los establecimientos. Doble evaluación. Y el proyecto Yo Cuido, Yo Estudio. Si yo pienso, ¿no es cierto?, en esos 3 proyectos, a la ciudadanía, ¿qué es lo que más le importa? Que estemos precisamente tramitando, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, esos proyectos que van en directo beneficio y no quedarnos entrampados, ¿no es cierto?, en estas acusaciones que muchas veces no tienen necesariamente fundamento ni jurídico y además, ¿no es cierto?, que pueden tener estos tintes, como se ha señalado, ¿no es cierto?, como usted mismo lo señaló, de carácter homofóbico o discriminatorio. Eso es importante, ¿no?, avanzar en los proyectos de ley que le interesan a la ciudadanía y que van en su directo beneficio.